háganme señas. ¿Vas a dejarnos a todos a cuadro, Daniel, o vas a ir, quién Los va voy hablando? switchando, los voy switchando. Espérenme tantito, que ya está cargando esto y ya está. Hola, ¿qué tal amigos de Revista Divergencia? Como lo anunciamos el día de hoy, vamos a hablar sobre los tipos de residuos en esta cuarentena. Me da gusto saludarlos, gracias por estar siguiendo nuestros webinars y me da mucho gusto presentar a los que nos van a estar apoyando el día de hoy. Los voy presentando. Presento a la doctora Eunice Villar, quien es doctora por la UAM. Bienvenida, Eunice. También damos la bienvenida a Carla Tristán, quien es licenciada en Administración de Empresas y empresaria en materia de reciclaje. Bienvenida. Y también damos la bienvenida a la licenciada Silvia Isabel Martínez, quien es abogada por la UNAM. Bienvenida. Me presento, soy yo, Daniel Vázquez, abogado de la UNAM, presidente de la Revista Divergencia y quien va a conducir este webinar. Pues el tema es bastante extenso, la verdad no creo yo aportar nada en este webinar más que algunos conceptos, y me gustaría que empezara la licenciada Carla explicándonos un poco sobre el concepto de residuo, un poco el manejo de los residuos, qué tipos de residuos surgen en esta cuarentena. Adelante, Carla. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén tranquilos y bien en sus hogares. Y compañeros, buena noche. La verdad es que hablar de reciclaje para mí es un tema que me apasiona y es muy extenso. Entonces vamos a partir como por lo más esencial, que es saber cuánto residuo generamos en México. México y Brasil son uno de los países que más contaminan en toda esta parte del continente. Y desafortunadamente, en la Ciudad de México se generan 14,000 toneladas diarias de residuo o de basura. Y bueno, esto lo pueden consultar en la Secretaría del Medio Ambiente, en SEDEMA, en la página de internet. Y vamos a deliberar cuál es el porcentaje de la carencia que tenemos como recicladores. Y no solo me refiero a quienes desarrollamos esta labor, sino a todos como sociedad. O sea, qué tan arraigada tenemos la cultura del reciclaje, qué tan buenos somos para identificar qué residuos producimos, cuál es la clasificación, cuáles son las categorías. El 87% de los residuos en México terminan en un tiradero a cielo abierto. ¿Qué implica esto? Contaminación y generación de enfermedades, y definitivamente quienes son los principales acreedores, bueno, son las personas que viven en estas zonas pegadas a los tiraderos, y pues son zonas vulnerables. Y el 13% del restante culminan en relleno sanitario. Vemos una brecha muy amplia en cuanto a los porcentajes, y hay un foco que hay que tomar en cuenta, que es recolectar la mayor cantidad de residuos. Todos podemos aportar. Ahora, vamos a identificar qué es la basura y qué es el residuo. Como ejemplo, tengo aquí mis contenedores, y basura es cuando mezclo todos los residuos, es decir, mezclo el PET, mezclo las hojas de la tarea o folletos de publicidad, los residuos orgánicos, aluminio, todo tipo de plástico, residuos sanitarios. Todo esto es basura. ¿Por qué? Porque los residuos ya no pierden su valor.
¿Qué es perder su valor como residuo? Esta botella, todos lo identificamos, es PET. Si lo que hago es meterle la colilla de cigarro, la envoltura de papas, tierra, piedras, estoy restándole valor para que pueda ser transformada y reciclada. Eso es fundamental para reducir el volumen de residuos tan solo en la Ciudad de México. Esta es la meta. Ahora, identificando qué es la basura y qué son los residuos, vamos a partir a clasificarlos. El residuo es todo aquello que quedó de algo que consumimos. El refresco, el agua, las papas, la hamburguesa, etc. Ahora, ¿por qué es la importancia de reciclar? ¿Qué es el reciclaje? Es la transformación de los residuos, que ya mencioné anteriormente, para que puedan ser transformados y reincorporados de alguna manera, creados, no sé, nuevamente en botellas o en algunos otros artículos. Si bien no estamos frenando la producción de estos, sí estamos enfocándonos en recuperar y no perder e incrementar más el índice de contaminación. Ahora, vamos a partir con la clasificación de los residuos. Estos pueden ser orgánicos, estos pueden ser inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y voluminosos y de manejo especial. ¿Cómo vamos a identificar qué tipos de residuos consumimos o generamos nosotros? Vamos a partir por los RSU, que son los residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos se llaman así porque son todos generados en casas, oficinas, en escuelas, en dependencias gubernamentales, y demás sitios donde haya trabajo, pero no a una gran producción o aunado a residuos peligrosos y de otra índole. Aquí vamos a separarlos en los orgánicos. ¿Los orgánicos cuáles son? Son los derivados de los animales o de los vegetales. Si yo quiero empezar a reciclar, ¿cómo lo puedo hacer? Si voy a cocinar y quedan partes de zanahoria, de jitomate, de chile, ok. Se colocan en un contenedor y ahí lo puedes dejar y puedes hacer otro tipo de reciclaje desde casa. Ahora, si nos vamos a enfocar a los inorgánicos reciclables, ¿cuáles son? Está el cartón, está el PET, está el aluminio, está el Tetra Pak, están los cuadernos. Ahora, si nos enfocamos al cartón, hay que identificar las categorías de cartón, si es cartón o es cable. Aquí vamos con todo esto. Para iniciar tu centro de acopio en casa, ya tienes esta información. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Puedes conseguir, o si tienes tus contenedores, y puedes empezar a dirigir los residuos correspondientes a su categoría. Hablar de PET o hablar de plásticos es una gama muy amplia y también hay que saber identificarlos. Si hablamos de cartón, es la misma cuestión, es saber identificarlos. Si hablamos del vidrio, también son diferentes gamas de vidrio, pero vamos a entrar a otra cuestión. Si solo quiero formar un centro de acopio y contribuir al medio ambiente y posteriormente canalizarlo a un centro de acopio ubicado en mi delegación o en mi localidad, y no quieres como ahondar en tanto detalle de separarlo de acuerdo a su categoría o a su clasificación, puedes vertir en este contenedor los plásticos. La mayor parte de los residuos son reciclables. Aquí tengo, por ejemplo, esta botella que fue de crema para el cabello, y si tienes duda de saber qué tipo de plástico es, en la parte de abajo
viene el número y muchas veces viene el tipo de plástico que es. Esto es más fácil de identificar porque si quieres hacerlo muy detalladamente puedes tener un contenedor, por ejemplo, para la categoría 2 de plásticos. Si lo quieres, si quieres separar aparte el PET cristal, como se le denomina, pues ya sabemos que es el 1, igual lo puedes colocar en un solo contenedor. Ahora, ¿cómo es necesario preparar el residuo? Esta botella, bueno, así como se consumió, así quedó. Lo ideal es que la aplastes y que no tenga nada dentro. Y lo vas colocando donde ya lo mencionamos anteriormente. Los juguetes también se pueden reciclar. Es otro tipo de plástico. Igual, si lo quieres tener muy detallado, igual va en otro contenedor. Ahora, en la cuestión del cartón, está el cable y muchos van a decir, bueno, ¿cuál es el cable y cuál es la diferencia del cartón? El cartón se reconoce porque si tú cortas en alguna esquina, te puedes dar cuenta que si se moja, este se va a desintegrar. ¿Por qué desintegrar? Bueno, cuando se hacen las pacas de cartón y va el cable, por ejemplo, lo tenemos aquí, lo cortas, lo mojas, pero nunca se va a desintegrar. Y esto contamina una paca de esto. ¿Y qué va a ocurrir? Que este cartón, pues muy difícilmente va a poder ser transformado porque no lo separamos de manera apropiada o correcta. Reitero, si tú solamente quieres tener un centro de acopio en tu hogar, pero no quieres detallarlo, la manera es que lo hagas de esta forma y cuando lo lleves al centro de acopio más cercano a tu localidad, las personas encargadas del servicio de reciclaje van a separar los residuos acorde a su clasificación. ¿Para qué? Para que sean canalizados al destinatario final y el tratamiento sea correcto tanto para uno como para el otro. Igual lo puedes colocar en otro contenedor. Si no tienes estos contenedores, puedes utilizar una caja de cartón, ponerle divisiones y ahí almacenar los residuos. El Tetra Pak, ese también se recicla. De preferencia se aconseja que no se enjuague. ¿Por qué? Porque estaríamos desperdiciando agua. Ahora, si tú lo quieres enjuagar, que sea con agua de uso. Si no, no hay problema cuando lo lleves con las personas que hacen el correcto tratamiento, lo van a hacer, pues los abren, acomodan las pacas y se limpia el residuo. De la misma manera, todo residuo que lleve dentro basura, ya mencionamos que la basura es cuando mezclamos absolutamente todo, pues esto ya no sirve. Si se logra reciclar de la basura, pues ya va manchado, va contaminado, sí se llega a meter a destinatario final, pero pues definitivamente no es lo mismo que yo les muestre este Tetra Pak limpio a uno que ya lleva lodo, que tuvo colillas de cigarro y demás. Ahora, en cuanto a los inorgánicos no reciclables, están las colillas de cigarro, están el papel higiénico y sobre todo pues si lleva algún tipo de fluido, los cubrebocas y los guantes. ¿Por qué es importante identificar qué residuos producimos en la cuarentena? Pues ya que estamos en cuarentena hay que ponernos a pensar qué tan amistosos estamos siendo con el medio ambiente, cuánto generamos tan solo de forma individual basura o residuos, qué tanto consumimos y qué tanto rescatamos de lo que estamos adquiriendo. Las personas que se dedican al servicio de recolección están expuestos, evidentemente, a infectarse con algún tipo de estos artículos. Y es por eso la importancia de identificar qué residuo sanitario
o qué residuo no reciclable va en una bolsa y cómo la vamos a entregar. En una bolsa colocas el guante y colocas el cubrebocas. De igual manera, el papel, curitas, algodones y las sellas la puedes rociar con algún tipo de desinfectante o cloro y la dejas reposar 72 horas. Es muy importante que a la bolsa le coloques la leyenda de residuos inorgánicos no reciclables con un plumón permanente y en ello también le pongas, si puedes, algún distintivo naranja y, entre paréntesis, sanitarios, para que también las personas que pasan todos los días a recoger pues nuestros residuos identifiquen que esa bolsa no se debe abrir y recuerden esperar 72 horas para que la podamos entregar. Ahora, ¿qué es lo que les aconsejo que hagamos y pongamos en práctica para revertir un poco los efectos del consumismo? Regularmente nos mencionan las 3 R's, yo manejo 5 R's, que es primero rechazar. ¿Lo necesito? No lo necesito, solamente es un gusto, ¿vale la pena? Pues no, si no lo necesito, estoy ahí aplicando la primera R. Reducir. Si pueden ponerse el reto de esta semana, empezar a llevar como una bitácora de cuánto es el residuo que generan día con día, sería como un experimento interesante, y si tienen báscula también mejor, para que identifiquen cuántos residuos generan a la semana. Y ya si eso lo multiplicamos por mes, ¿cuánto estamos contribuyendo nosotros a la contaminación del medio ambiente? De ahí podríamos empezar a desglosar qué tan necesario es reducir el consumo que tenemos, y regresamos a la primera parte, ¿no? ¿Qué tanto rechazamos o qué tanto cumplimos nuestros antojos? Reutilizar. Si tengo tal vez la caja de cartón y en lugar de tirarla hago mi centro de acopio, le puedo hacer perfectamente divisiones y ahí colocar cada uno de mis residuos sin ningún problema, y ya sea que tengas dos opciones, que sea entregarlo a un centro de acopio o bien a que pase el servicio de recolección. Muchas de las preguntas que me suelen hacer es, ¿de qué sirve que separen mis residuos si pasa el camión a hacer la gestión y todo lo avienta y entonces de nada valió la pena que yo los hubiera separado y ya todo quedó en la basura? Sí, o sea, definitivamente, pues lo primero que hacen es aventar todo al camión. Sin embargo, ellos separan el cartón, separan el PET, separan el vidrio, separan el aluminio, e incluso metales o juguetes también lo hacen. Y aunque sí definitivamente puede suceder que se contamine el residuo que tal vez está limpio de tu parte, bueno, es un mínimo. Y también existen los recolectores que van en un carrito. Regularmente, como ellos manejan a menor escala el volumen de los residuos, es más fácil y más práctico que tú se los entregues a ellos, si lo que no quieres es que todo se ensucie y tú lo tienes en perfecto estado. Ellos también lo recolectan, lo separan y posteriormente pues lo llevan a un centro de acopio. El centro de acopio está en dos modalidades. Vuelvo a la brecha de desigualdad que tenemos en México en cuestión económica. Hay centros de acopio donde tú puedes llevar tus residuos de manera, pues a lo mejor amistosa por el medio ambiente, donde recibes tal vez un intercambio de a lo mejor una tarjeta de descuento, o simplemente estás apoyando a la causa de favorecer al medio ambiente.
Y está bien, o sea, está increíble, pero también tenemos la otra parte de la moneda, que esto es dinero para muchos de nosotros. ¿Por qué es dinero para muchos de nosotros? Tus residuos valen y valen muchísimo. O sea, si tú te pones a separar en tu casa, puedes llevarlo a un centro de acopio o depósito, como se le denomina en otra parte de la ciudad, donde te compran esto. O sea, lo pesan y te lo compran. Ahora, no es lo mismo que yo lleve la caja limpia a que vaya sucia o mojada, porque también esto es algo que ocurre mucho. No mojen el cartón, no mojen el cable, porque pues muchas veces eso desmonetiza el valor inicial y lo que te pueden pagar por tus residuos. Así que es muy importante, si quieres que tus residuos valgan, pues qué mejor manera de cuidarlos e intercambiarlos, como les mencioné, si solamente es como por contribuir al medio ambiente o porque si lo ves como una fuente de ingreso. Y bueno, reciclar forma parte de ese apartado. Y por último, se reincorpora. Ya el hecho de que tú lo lleves a este sitio que he denominado y se transfiera a una fábrica para que inicie su proceso de transformación, está cerrando el ciclo. Es una manera muy conveniente, muy oportuna, que todos debemos de optimizar y de ser conscientes. Implementar las 5 R's, repito, es rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar. Todo se puede reciclar, los metales, los equipos de cómputo, pero bueno, eso ya es otra categoría. Ahorita solamente estamos con pues los residuos básicos que identifiquen en esta cuarentena cómo deben de ir seleccionados y proporcionados al personal. Y también, nada más ya para concluir, es muy importante que formemos un cambio de mentalidad y contagiemos a nuestras familias, a nuestros amigos, haciendo corretos, que eso es algo que también nosotros hacemos, o de forma personal. El ecorreto es transmitir esta formación de querer impulsar el reciclaje, disminuir la cantidad de residuos a cielo abierto o a relleno sanitario y optimizar. Reitero, si no estamos frenando la producción de todo el consumo desenfrenado que tenemos en la actualidad, sí contribuir de esta manera reciclándolo, reincorporándolo y reutilizando. Se forma en un esquema de economía circular, apoyando el reciclaje inclusivo y contribuyendo de manera positiva. Muchas gracias, Carla, por esta gran explicación del reciclaje. A ver si nos puedes comentar un poco más adelante sobre qué consiste tu empresa y hacer ahí algún comentario. La verdad, dominas el tema en el aspecto práctico. Me gustaría preguntarle a Eunice Villar y después a Silvia, si gustan. Eunice, ¿qué pasa? Yo ya se metió un poco con la clasificación de los residuos, pero también me gustaría hacerte pregunta. Por ejemplo, ahorita hay mucho residuo médico, como lo es el cubrebocas y evidentemente el uso más no es de masa de este producto. ¿Qué tratamiento tiene esta cuestión, Eunice? Hola, buenas noches. Podríamos hablar de varias clasificaciones. No voy a ahondar mucho, pero podríamos clasificar en un semáforo, que es verde, amarillo, rojo. Los desechos médicos que están en contacto no directo con el paciente podrían estar en el verde. Los amarillos, que sería una zona de transición, y los rojos, que serían los biológicos infecciosos o residuos peligrosos biológicos infecciosos, que vienen siendo, por decir, agujas, punzocortantes, bisturís, todo esto normalmente pedazos de, no sé, de biopsias, órganos, tejidos,
dientes. Pero en este caso, yo aplicaría también lo que ya son los cubrebocas, que antes eran un grado medio, ahora ya son biológicos infecciosos, por el hecho de que presumimos que todo mundo o cualquier persona puede ser un portador asintomático. En este caso, no nada más van a ser los residuos de un hospital, los residuos de un consultorio médico, de un consultorio dental, de una enfermera, de un terapeuta, sino de absolutamente toda la población. Ha aumentado desmedidamente. Nosotros vemos, yo salgo de casa y tomo, si hago bien el protocolo de salud, tomo un cubrebocas nuevo. Llego al trabajo, a lo mejor hay personas que el correcto uso es llevar una bolsita, se introduce en la bolsita y muchas personas las están rociando con alcohol o con algún tipo de desinfectante. Guardamos la bolsa y si no tengo contacto con otras personas en el trabajo o en mi casa, se queda ahí. Cuando salgo, vuelvo a utilizar el mismo cubrebocas en el caso de reducir estos residuos. Si no, hay personas que realmente lo hacen bolita, lo echan a la bolsa o a la basura y lo mezclan con cartón, vidrio, PET, incluso residuos alimentarios, que esto está mal. ¿Qué podemos hacer en esto? Separar, ya decía Carla, ¿no? En una bolsita, separamos, rociamos con alcohol, con algún tipo de desinfectante, incluso marcarlo. En algunos lugares venden unas bolsitas color amarillo o color rojo, que sería lo ideal. Para el manejo hospitalario o de consultorio se tienen recolectores de residuos peligrosos biológico-infecciosos. En este caso, pues no vamos a poder o no se van a dar abasto como para pasar a todas las casas, pero nosotros podemos aligerar esta carga para las personas que recolectan normalmente la basura en casa. ¿Qué pasa? Yo tiro mi basura y yo soy portador asintomático. La recoge la persona trabajadora de la limpia del gobierno, lo toca, no cuenta ni siquiera con equipo de protección que debería ser igual a los médicos, porque manejan este tipo de residuos y se pueden contaminar. Entonces, estamos diseminando o es un foco de infección estos residuos. Tenemos que tener un manejo especial para ellos. Se colocan en la bolsa, se separan, se dejan reposar para que elimine totalmente el virus, pero también tenemos que tener en cuenta la cantidad de residuo que estamos generando. Ya decía yo, un cubreboca por día por lo menos. Personas que usan 2 o 3 al día porque ya se manchó, y además si el cubreboca lo tomamos de aquí o de aquí o de aquí, ya está contaminado. Entonces, lo ideal es tomarlo de los laterales para que no se contamine. Si yo lo tomo de aquí, ya tengo que cambiarlo. Entonces, estamos hablando de un promedio de dos cubrebocas mínimo por día por persona. Si aunamos los millones de mexicanos que somos, nada más hablando a nivel México, ¿cuánta basura se está generando? Mucha gente está usando guantes. No se está recomendando que se use guantes a menos de que seas una persona vulnerable, por decir, personas diabéticas, hipertensas, con cáncer, sí se deben de utilizar los guantes desechables. Si no, con el simple lavado de manos y el protocolo de desinfección, que puede ser con gel o con alguna solución antiséptica, debería de ser suficiente sin tocarte la cara. Pero mucha gente tú la ves en la calle y aparte del cubrebocas, la careta, los lentes, trae los guantes puestos. Sí se recomienda, por decir, decía Carla, llevas tu bolsita a la basura. Ahí sí yo recomendaría, si es un área común donde hay que tocar aldabas, donde hay que tocar puertas, si utilizar, aunque sea unos guantes, porque es una zona muy, muy contaminada, aunque no lo querramos. El manejo de estos residuos, la basura normal, ahorita es considerada basura biológica por el contacto que tiene con todos los cubrebocas. ¿Qué están recomendando? Están recomendando que cada vez que nos quitemos un cubrebocas, ya sea que lo cortemos o quitemos las aletitas que van hacia los oídos. ¿Por qué? Porque está viendo lo que es personas oportunistas
que están lavando cubrebocas o incluso ni siquiera los lavan, los están planchando literal y los vuelven a revender. Entonces, lo ideal después de que terminamos de usar un cubreboca es romperlo para evitar este tipo también de contaminación. Es nuestra responsabilidad también cuidar a los demás y a nosotros mismos. Si no sabemos dónde va a ir a terminar ese cubreboca, hay mucha persona que ahorita está literal pepenando la basura para recuperar cubreboca. Entonces hay que tener en conciencia que esto se debe de hacer, romperlos, desecharlos de una manera que no se puedan volver a utilizar, porque son residuos, como le decía, biológico-infecciosos. Quiere decir, su propio nombre lo dice, que llevan residuos que pueden infectar a más personas, desde a ti mismo, a la persona que maneja la basura, y en este caso también puede ser si alguien compra, no sé, en un semáforo que están vendiendo los cubrebocas, uno que fue recuperado de esta manera y tú no tienes la pericia para verificar o saber que es un cubrebocas ya usado, puedes contaminarte, incluso enfermar y no sabes de dónde vino esa contaminación. ¿Qué más podemos hacer? Si utilizamos también guante, también romperlo para no propagar esto, colocar en la bolsa, sellar con alcohol o con desinfectante de algún tipo e incluso no revolverlo con la basura normal, ponerla en una bolsa aparte, una bolsa con una bolsa, para no echarla a la basura y entregar, si es posible, en mano a las personas de la limpieza para que ellos puedan tener el control, porque luego lo echamos en esta bolsa, pero al aplastar toda la basura se abre y hace contaminación. No sé, ¿alguna otro comentario, Daniel? Ahorita lo vemos. Bueno, la primera participación, Eunice. Gracias por todos tus comentarios. Ahora, adelante, Silvia. Respecto a la regulación de los residuos, ¿qué nos puedes decir? Adelante. Sí. Buenas noches a la audiencia de Revista Divergencia. Ya lo decía Carla al inicio, el tema de los residuos es un tema bastante preocupante y que todavía tiene muchas pautas por trabajar. Sin embargo, se han estado a raíz del siglo medio, del siglo pasado, a mediados del siglo XX, ante la gran revolución y de los movimientos de derecho del medio ambiente, protección del medio ambiente, se busca justamente hacer utilización de lo que serían primero tres R's, ¿no? Reutilizar, reciclar y reducir. Sin embargo, el sistema en el que vivimos es de bienes y servicios de consumo, que estos es un mayor aumento y bueno, obviamente esto ha propiciado que los residuos hayan sido en aumento. Si bien ya lo dijo Carla, los residuos son lo que queda o el remanente de aquello que ya no utilizas de algún producto o servicio que se te ha ofrecido. También es cierto que no solamente hay residuos orgánicos, como ya lo ha manejado Carla, sino en México, conforme a la ley de prevención y gestión integral de residuos, se manejan dentro de estos residuos los residuos orgánicos, los residuos líquidos y los residuos gaseosos. Y de ahí la importancia de hablar de residuos, porque una gran meta asertiva es realizar la separación orgánica o inorgánica de tus residuos, de tu basura. Bueno, que no es lo mismo, residuos. Sin embargo, los residuos no solamente se quedan en el manejo micro, que sería de casa, sino también va más allá a un manejo macro, que eso también lo que implica la gestión integral, que ello implica también el traslado y los depósitos sanitarios. ¿Por qué es importante reducir? Haciendo alusión a las 5 R's que nos mencionaba Carla. Si no reducimos los residuos peligrosos,
tengo que decir que los depósitos sanitarios también son un foco de infección y de contaminación que va a repercutir en otras áreas del medio ambiente porque al final del día, los depósitos, cuando la basura empieza un proceso de descomposición, va a venir la disolución o combinación de sustancias que puedan afectar al suelo o que incluso puedan introducirse en las cuencas hídricas del suelo, lo que puede producir también o conllevar a la contaminación del agua y a la contaminación del suelo, desertificación del suelo, desertización del suelo y, claro, no solamente del lugar donde se almacena la basura, sino de alrededor. Por eso, no solamente México ha sido partícipe de los residuos, sino también ha sido partidario de varias convenciones internacionales, porque el tema ambiental es un tema transfronterizo y también el tema de los residuos es un tema transfronterizo. Y parte de esa regulación internacional, pues encontramos entre ellos o el principal de los convenios internacionales, que es el Convenio de Basilea, que habla sobre las fronteras de los residuos, sobre todo peligrosos. ¿Por qué? Porque en México, bueno, en México y otros países que ha habido en vías de desarrollo, desgraciadamente no se cuenta aún con la infraestructura necesaria, apenas va dando pasos, pero aún falta mucho, que por desgracia tenemos a veces que importar nuestra propia basura, exportar nuestra basura. Entonces también hay que tener cuidado desde todo donde inicia el ciclo, que ya lo mencionaba Carla, desde casa, hacer una separación correcta. Aparte de eso, las autoridades, tanto de los 3 órdenes como municipal, local y federal, deben de tener un programa de residuos, de clasificación de residuos. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos que seguir el ciclo de la reutilización, el reciclaje, y de no ser posible por tener residuos peligrosos y no tener la infraestructura para el manejo de estos, entonces viene la exportación. Creo que el tema de los residuos es un tema que debe de seguir dando mayor apertura a reformas en cuanto al tema jurídico, que no solamente deben venir desde el lado de los abogados, sino debe venir de los expertos en la clasificación de las materias, porque también el tema de la basura o de los residuos genera también lo que son los residuos gaseosos en el momento de descomposición, que también puede causar los fenómenos de que pueden soltar gases de efecto invernadero, daño a la capa de ozono, y al final el tema ambiental es un tema de conjunto, es un tema que no solamente es de un área en específico, que no es solamente un recurso natural a su cuidado, sino es una materia holística, completa, y progresiva, que el daño que le hagamos a un recurso, como sería el recurso suelo, con el mal uso y manejo de los residuos, es un mal uso que también le hacemos al agua. ¿Por qué? Porque también el agua, cuando no se hace la recolecta de los residuos o la basura, la mayor de las ocasiones se encuentran en los ríos, en las coladeras, y también producen daños sociales en cuanto a la infraestructura, porque vemos entonces que en épocas de lluvia empiezan inundaciones y culpamos a lo mejor por la mala gestión otra vez a las autoridades. Pero no solamente es el tema de las autoridades, también es un tema que comienza desde casa. Es un tema que evidentemente necesita mucho estudio y lo existe, pero desgraciadamente no se le da tanta énfasis por lo mismo, porque no estamos nunca completamente de acuerdo. A nivel jurídico, los municipios y estados y federación se encargan a través de sus reglamentos. Es una actividad, es una materia concurrente, que esto quiero decir que es una actividad que los 3 órdenes le compete, pero precisamente aquí también entra un tema político en el que obviamente
dejan de lado la materia primordial que, reitero, es el medio ambiente, y viene un juego de ver quién puede más, quién puede menos, y no puede ser así. Por eso, reitero también en cuanto a lo que dice Carla, la gestión debe iniciar desde casa, desde lo micro hasta lo macro, porque va a ser la forma en que se va o va a haber repercusión. En cuanto a temas de COVID, efectivamente se estimaba antes de que llegara a México, fuera declarada la emergencia sanitaria en México por el tema de COVID, se estimaba por las Naciones Unidas que efectivamente iba a haber un aumento de los residuos biológico-infecciosos debido a la utilización de guantes, la utilización de caretas y la utilización de cubrebocas. Pero para esto creo que la mejor solución, bueno, no la mejor solución, pero la solución es acatar lo que nos indica el gobierno, que es no salgas, para hacer la menor utilización de estos productos. Solamente centrándome en el tema orgánico, porque desgraciadamente en el tema de los residuos líquidos, también la utilización de productos en aerosol, productos cloro, o la combinación de cloro con vinagre, como muchas personas lo hacen, o bicarbonato, también lleva una afectación en el tema del agua, atendiendo a los residuos líquidos. Yo la recomendación que les hago es la que ya también les hizo Carla, es reducir también parte de reducir el consumo, parte de apoyar a este movimiento del medio ambiente, a favor del medio ambiente, es reducir nuestro consumo, mirar bien los bienes y servicios ambientales que nos ofrecen y ver los pros, que hay muchos ahorita que estamos en confinamiento y que se han parado el sistema de producción de bienes y servicios, que es un momento también de reflexión, porque antes decían que no se podía parar la cadena productiva. Sin embargo, tuvo que llegar una contingencia del tamaño del coronavirus para realmente demostrar que podemos parar el sistema de consumo y poder repensar otra vez este momento la reutilización, la reciclación y la incorporación de nuevas materias. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahorita retomaremos contigo algún otro tema. Sé que vamos a revisar contigo rápido, Carla, porque nos pediste que tienes tu actividad en esta empresa que tienes, la edad te exige el tiempo. Entonces, me gustaría hacerte dos preguntas y que nos terminaras también hablando un poco de tu empresa, en qué consiste y qué te pueden ayudar los que nos vean, o etcétera. ¿Cómo se puede hacer un centro de acopio en tu casa? ¿Y por qué es la necesidad de reciclar? Sería otra pregunta que tendría que hacerte, y lo que tú nos quieras hablar de tu emprendimiento. Adelante, Carla. Listo. Para comenzar a forjar un centro de acopio desde casa, si no tienes contenedores o botes de basura, puedes utilizar las cajas de cartón, como lo mencioné hace un momento, y con el mismo cartón hacer separaciones para que puedas ahí vertir tus residuos, que identifiques qué es lo que más generas. Hablar de residuos es muy amplio, de verdad, sobre todo si nos vamos al tema de los plásticos, pues sería entrar en una clasificación muy detallada, porque no todos los plásticos pues se tratan o se mezclan. Y también están los flexibles, las bolsas de plástico o el hule, las bolsas del arroz. Todo eso pues lleva un confinamiento totalmente distinto, ¿no? Es la mejor manera en la que podemos empezar, identificar, enlistar qué es lo que mayormente consumimos. Si solamente vamos a reciclar por aportar al medio ambiente, o si vamos a obtener un ingreso a través de los residuos,
pues como lo mencionaba, ¿no? Si lo vas a hacer detalladamente, pues lo esencial es separar residuo tras residuo. Si solamente lo vas a llevar al centro de acopio y a lo mejor tu espacio no es tan grande, bueno, lo puedes vertir y ya se encargarán de separarlo en el centro de acopio, dependiendo la clasificación de los artículos. Y de igual manera, como lo comentaba Silvia y Erika, pues de igual manera, ¿no? En cuanto a los sanitarios e infecciosos, tener mucho cuidado, sobre todo por los servicios de recolección. Las personas que trabajan pues están expuestas y es lo mejor que podemos hacer, colocarlos en un solo sitio con la leyenda de relleno, de residuos inorgánicos no reciclables sanitarios, rociarlos con cloro o algún tipo de desinfectante y dejarlo reposar y ya después de 72 horas entregarlo. Esa es la mejor manera y la forma en la que podemos hacerlo. Educarnos. Sería educarnos y posteriormente ponernos metas, ¿no? Si empecé yo, bueno, enseñarle a mi mamá, enseñarle a mi esposo, a mi hermano o a la familia en general, a los amigos. Y la segunda pregunta, ¿me pueden repetir cuál era, Daniel, por favor? ¿Cuál es La ventaja, la cuestión de importancia de reciclar, ¿no? Sí. Pues, como lo comentó Silvia, en la actualidad se han encontrado toneladas de guantes y cubrebocas en el océano, porque pues solo me enfoqué en qué pasa con los residuos en la Ciudad de México. No sabemos, o sí sabemos, en la mayor parte de los estados, hacia dónde culmina todo el resto de la basura, porque así es como se le denomina, porque va todo revuelto. Y reciclar nos permite disminuir de las toneladas de consumo que día tras día producimos como individuos, solamente como individuos. Ahora, si lo manejamos a una escala como familia y si a esto lo elevamos aún más o lo trascendemos al lugar de trabajo, pues realmente cuánto no generamos es una aportación que comienza por nosotros y que vale la pena. No estamos evitando que tal vez las marcas sigan produciendo porque el consumo se sigue generando, pero rescatar la mayor parte de estos productos y que no culminen en un tiradero a cielo abierto en la Ciudad de México o en el océano. Esas son las ventajas de reciclar y además es un hábito lindo porque pues te vas haciendo responsable de tu basura. Te vas haciendo responsable, te vas educando, vas transformando y estás siendo consciente y sobre todo de hacia dónde vamos como sociedad y en qué posición está el medio ambiente. El medio ambiente y la naturaleza es lo que nos permite estar aquí, lo que nos permite seguir adelante, seguir viviendo y creo que es lo menos o lo mínimo que podemos hacer por tanto que recibimos. Y bueno, hablando de mi emprendimiento, tengo una empresa precisamente que se dedica a cuestiones de reciclaje, brindar asesorías y consultorías para algunas marcas, donde hacemos que las marcas se hagan responsables de su basura y de sus residuos, porque pues la mayoría no lo tiene marcado de esa manera y es lo que nosotros nos encargamos, gestionar, crear como la alianza o las sinergias entre los involucrados y desarrollar el reciclaje inclusivo,
Para nosotros eso es muy importante porque gracias a los recicladores, gracias a las personas que llevan a cabo la recolección de todo esto, es que nosotros podemos ver un cambio propositivo. Si bien nosotros, o sea, si bien como individuo no estoy contribuyendo al reciclaje desde mi hogar o desde mi lugar de trabajo como la oficina o desde mi empresa tal vez, ¿no? O desde mi local o lo que sea, pues ellos sí, porque reitero, es una forma de vivir y lo que para otros puede ser basura, para nosotros es dinero. O sea, esto que tengo aquí es dinero, ¿no? Igual, otra cosa que se me olvidó decirles es que las tapas también tienen un propósito, así que no las tiren, concéntrenlas en un contenedor o en un bote. Y eso, optimizar la mayor parte de reciclaje y escalarlo, compartirlo, difundirlo. Y si quieren saber más sobre mi empresa, pueden visitarnos en Instagram o Facebook como Next Recycling, donde luego les damos tips, ecoretos del día o de la semana, o en Twitter también los pueden encontrar. Y la verdad es que pues la finalidad y la idea es llegar a más personas, compartir esta filosofía de inclusión social, de reciclaje inclusivo, reciclaje creativo, valorizar los residuos, porque no es basura, es dinero. Y si no es dinero, bueno, estás contribuyendo de una manera muy amistosa con el medio ambiente, así que si nos pueden visitar, pues nosotros encantados de recibir tips, que reciban tips, consejos y pues igual pueden seguirme en mis redes sociales, que es como Ceci Grants en Instagram, donde también doy algún tipo de consejos y herramientas para emprender con el reciclaje desde casa. Muchas gracias, Carla, por tu participación en este webinar, gran colaboradora que está con nosotros, igual que las demás. Te agradezco tu tiempo. Sé que te tienes que retirar por cuestiones laborales, entonces te despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros mientras nos quedamos con Eunice. Eunice, yo te quisiera, nos están haciendo algunas preguntas, ya estamos terminando el webinar, entonces me gustaría hacerte una pregunta. Dice que ¿qué opinas de la separación de basura? Si actualmente es eficiente y si disminuyó la contaminación en los océanos, en los ríos por la cuarentena, nos dice Rocío Elidet. Entonces no sé si puedan hacer ahí algún comentario. Y yo también les preguntaría a ambas, hablar de los residuos no es un tema que la mayoría de la gente conoce, ¿no? O sea, todo el mundo lo llama basura, ¿no? Y no entienden mucho la utilidad. No sé, ambas que nos puedan hacer algún comentario o alguna observación sobre la gente que no está tan adaptada a estos términos. Adelante, Eunice, y después Silvia, y adelante, y con tu conclusión, Eunice, también. Ok, hace aproximadamente unos 8 o 10 años entró en vigor para gran parte de la Ciudad de México y lo que es nivel nacional, lo que era la separación de residuos orgánicos e inorgánicos. Hasta la fecha existe, después de tanto tiempo, una confusión. Muchas veces no sabemos si una servilleta va en los orgánicos o en los inorgánicos. A pesar de que está hecha de que viene de un árbol, no sabemos si colocarla. Y más si tiene, por decir, residuos alimentarios, que puede ser aceite, que la ponen mucho para cuando guisan con aceite. ¿En dónde va? No tenemos el conocimiento como tal de una separación correcta de los residuos. Nos cuesta todo el trabajo diferenciar un orgánico de un inorgánico. Ahora, si le agregamos esta nueva clasificación de biológicos infecciosos, pues complica un poco más las cosas. Si tuviéramos un poco de cultura cívica o un poco más de información, podría ser muy, muy fácil la separación de estos residuos, cosa que no es. Hay residuos que son compostables, que son los orgánicos,
que sirven para hacer composta y para producir en huertos. Esto sería lo ideal, pero no se aplica. Ahora, ¿ha reducido la contaminación? No, al contrario, lo que mencionaba hace rato, estamos generando la cantidad de basura normal, aunque no estamos yendo a trabajar, se está consumiendo porque se pide al súper, se pide a productores locales que lleven a casa, se utilizan bolsas, a veces en mayor cantidad, y aparte, pues todos los residuos que estamos utilizando para protección, que estábamos hablando de cubrebocas, caretas, guantes, sin contar los envases de todos los desinfectantes y todo lo que conlleva, ¿no? Todos los aerosoles que también tienen un bote con gas que está comprimido y que pueden llegar a ser una contaminación más allá de, porque dañan la capa de ozono. No ha disminuido. Existían ahorita artículos donde han sacado toneladas del mar de puro guante, cubreboca y desechos que se están utilizando ahorita para la pandemia. No ha bajado este consumo, al contrario, ha aumentado, y mientras no se controle la pandemia va a seguir en aumento. Ahora hasta de moda, ¿no? Y lo dicen de broma, pero ¿qué cubreboca me voy a poner hoy, no? Y hay personas que están tan obsesionadas que están tratando de comprar cubreboca del color de la ropa que van a usar, o que combine con, o ya no me gustó y lo desecho, ¿no? Son pocas las personas que están tratando de reducir estos residuos. Algunos cubrebocas tipo NK o N95 pueden llegar a ser esterilizables a nivel hospitalario o a nivel consultorio privado con autoclaves, luz UV o calor seco. Bajo esta norma podríamos esterilizar ciertos cubrebocas, no todos, pero es una forma también de no aumentar. Hago llamado al gremio médico, que yo sé que muchas veces es peligroso, pero también vale la pena colocar en paquetes de esterilización, desinfectados previamente con algún desinfectante, y esterilizar este tipo de mascarillas para, uno, la existencia. Están siendo difíciles de encontrar, están siendo clonadas, poniendo en riesgo al personal de salud. Y dos, reducir el encarecimiento de los insumos médicos. Y tres, reducir el impacto ambiental. Silvia. Muchas gracias. Adelante, Silvia. Gracias. Sí, reitero, desde el tema jurídico ambiental, los residuos es un tema preocupante, pero no tanto, porque al final del día se enfocan más al cuidado del recurso suelo. Pero la mayor de las veces, sobre todo se enfoca el recurso suelo por la utilización o por los depósitos sanitarios. Desgraciadamente, y soy muy fatídica y por eso utilizo esa palabra, discúlpenme, pero el tema ambiental aún tiene muchas brechas que cerrar. En México no existe, ya lo decía Eunice y Carla, no existe una cultura de reciclaje. Existe aún bastante confusión. Incluso la ley misma no es tan clara. Y de hecho, para el tema jurídico ambiental son tantas las normas oficiales mexicanas, o sea, son tantas normas que hacen una clasificación efectiva de los residuos. Si bien la Ley General de Protección y Gestión Integral de Residuos hace una clasificación general, que son los residuos sólidos urbanos, que es a los que se refería Carla en cuanto a las explicaciones, también están los residuos de manejo especial, que esos son enfocados más que nada a empresas grandes, a empresas que hacen
los residuos como son los telares, como son el desagüe de telas, incluso el abono y cascajo, que se podría entender que también es un residuo orgánico, pero que en mayor proporción pueden causar la emisión de gases como el metano. Y también están los residuos peligrosos, que dentro de los residuos peligrosos podemos encontrar clasificados los biológicos infecciosos. Pero también una característica de los residuos peligrosos es que tienen las siglas CRT y B, ¿no? Que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables. Y a lo mejor ponía un ejemplo, Eunice, sobre que las personas no saben si una servilleta con aceite es un residuo urbano sólido, inorgánico, o pudiera también catalogarse como dentro de los residuos peligrosos o corrosivos, o los envases de aceite de auto. ¿Por qué? Porque estos son inflamables y pueden causar una mayor contaminación. Así me puedo ir con diferentes clasificaciones de residuos y aún así nunca acabaríamos. Y aún así son bastantes leyes que son bastante extensas, que incluso para aquellos que no están familiarizados con el derecho y con las normativas ambientales, sería imposible también conocerlos. En este caso, a quien le correspondería atender todo esto, ya lo digo, son los 3 órdenes de gobierno: federación, estados y municipios, pero también es un tema educativo en el que también debe ir de la mano con esa educación cívica, de tratar de hacer más simplificado este tema de los residuos. Los residuos son también tan necesarios su estudio, porque así vamos a prevenir contaminación. Lo vuelvo a reiterar, el tema del medio ambiente es un tema holístico. La afectación que hagamos al medio ambiente, ya sea en cualquiera de los recursos que conocemos, suelo, agua, aire, es una afectación total, porque al final de todo el sistema, el medio ambiente es un sistema, es de biodiversidad, de vida. En la medida en que nosotros ataquemos al medio ambiente, nos estamos atacando a nosotros mismos, porque al final del día estamos recibiendo servicios ambientales de la naturaleza. Por eso tenemos que empezar con las 5 R's que ya decía Carla: reducir, reciclar, rechazar el consumismo exacerbado que ha sido implementado por los sistemas, y también darnos cuenta o conocer los tipos de contaminación que existen. No a reducir, y en esto los tipos de contaminación que existen también está la contaminación del agua, que es el tema de los océanos y los ríos. Una de las medidas que nos han insistido las autoridades en cuanto al tema de la pandemia es el constante uso de jabón y lavado de manos, o gel antibacterial, alcohol. Al final hoy en día muchas de las infraestructuras de drenaje van directo a los océanos y van directo a los ríos. Entonces, el vertir toda esta agua o todo el uso excesivo de agua, de lavado de manos, que dure 2 minutos o que te talles mucho, incluye el desperdicio de ese contaminante, de ese recurso tan valioso que es el agua. El uso de alcohol, de jabón, de cloro y demás son sustancias que combinadas pueden causar un grave daño y que haga que el agua ya no sea posible de reciclar. Y entonces hace que las cargas residuales vayan en aumento. ¿Qué va a pasar? Al final del día, la contaminación no ha desaparecido. Mucha gente cree que ha habido puntos buenos porque ha habido noticias en que la fauna se acerca a los lugares donde han sido dominados por el hombre, y que ese es un punto bueno porque es parte de lo que la naturaleza reclama, y que han bajado los índices de la contaminación atmosférica, pero no ha bajado la contaminación en sí, porque la contaminación también sigue en los ríos, la contaminación va en aumento en cuanto a la basura.
Creo que perdimos ahí comunicación con... De otro, sino por una Adelante. iniciativa de vida. Reitero, ambiente es naturaleza y la naturaleza es vida. Si no estamos dispuestos a proteger los servicios que ésta nos ha brindado, entonces estamos dispuestos a nuestra propia extinción como especie humana. Y mi consejo es ese, comenzar una cultura de medio ambiente, de protección al medio ambiente, iniciando desde el reciclaje, iniciando desde tener los cuidados y medidas sí en esta pandemia con el lavado de manos, pero evitar el menor uso de agua o lavarte las manos, no sé, en una bandejita de agua, sí, con jabón, y luego enjuagarte, cerrar la llave, porque si no, todo el trabajo que se ha venido realizando por años para controlar la reducción del agua, no lo vamos a lograr. Yo te invito a que pienses en el medio ambiente, a que pienses en las generaciones futuras, que pienses en tu generación y pienses que lo que no cuidas hoy no lo van a tener los niños del mañana. Y que parte de nuestro gran reto como sociedad es ser solidarios con las generaciones que vienen y darle las mismas oportunidades y servicios naturales que hoy nosotros somos afortunados todavía de tener y de observar. Gracias. Y de todo. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Luis, por sus comentarios. Realmente nos ayudan mucho a la concientización de la generación de residuos y creo que para los que vean este video en vivo o lo vean en días posteriores nos va a ayudar. Esta información no va a caducar y al final creo que debemos de estar siempre preparados y bien informados para contar con pues con las herramientas para ver hasta un posible negocio, como lo mencionaba Carla, hasta ser cuidadosos, como lo mencionaba Eunice con los residuos ahorita de cubrebocas, de guantes, o como lo mencionaba Isabel, en el sentido de la parte de todos los residuos que se generan, la concientización de ello, y creo que eso es importante. Les agradezco, Silvia e Isabel, muchas gracias por tu participación. Eunice, muchas gracias por tu participación también. Pues ya estamos terminando nuestro webinar, amigos. El día de mañana les invito, estaremos hablando el medio ambiente frente al coronavirus, igual a esta hora, a las 9 de la noche, y el día viernes estaremos hablando sobre política internacional y sus efectos frente al COVID-19. Esperemos que les haya ayudado, que les haya gustado y déjenos sus comentarios posteriormente, siempre los atendemos. Que estén muy bien y hasta la próxima.